Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Mateo capítulo 26, versos 17 al 30. Leemos para honra y gloria del Señor. Mateo capítulo 26, verso 17 al 30. Dice la escritura allí: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: maestro, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ellas todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amante Dios, queremos darte una vez más, Señor, gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias porque tú nos concedes, Señor, venir a tu casa. Te presentamos, Señor, tu palabra y te pedimos que la uses, Señor, que hable en nuestros corazones, que hable en nuestras vidas, Padre, que tú sigas fortaleciendo y guiando tu iglesia como nuestro amante pastor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, es evidente para todos que el tema que vamos a tratar en esta mañana es la Santa Comunión. Coincidimos con la Santa Comunión en esta mañana. Pienso que es preciso que podamos recordar de manera más amplia, de manera más clara, lo que significa la Santa Comunión. Y nosotros, mis hermanos, en el día de ayer estuvimos siendo bombardeados por muchas noticias, con una noticia en común que todos ustedes conocen. Se trata de un pueblo que estaba bajo el liderazgo de una persona que era un dictador, ¿verdad? Ahora todos nosotros esperamos que este pueblo pueda ser libre de manera total de ese régimen. Y cuando nosotros vemos un pueblo que no es libre, podemos pensar en nosotros mismos como país también. Porque en un momento dado, este país también tuvo que ser libertado, tuvo varios regímenes, siendo el último el de Rafael Leónidas Trujillo. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros encontramos también al pueblo de Dios debajo de otra nación, no siendo libre. Y nosotros sabemos por la Escritura que el pueblo de Dios fue cautivo por más de 400 años. Estuvieron bajo servidumbre, pero posteriormente fueron libertados. Ahora, ¿qué es la Pascua? Para que nosotros podamos hablar de qué es la Santa Comunión, tenemos que partir de qué es la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua, mis hermanos, es la celebración de los judíos, ¿verdad? Los judíos conmemoran ¿qué en la Pascua? Conmemoran la libertad de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Estaban allí bajo servidumbre, como les dije, por más de 400 años. Ahora, recordemos una cosa, mis hermanos. Todo judío celebraba, conmemoraba la Pascua. Y Jesús y sus discípulos eran judíos, ¿verdad? De manera que ellos también, en este contexto, iban a celebrar la Pascua. Iban a recordar
esta independencia física del pueblo de Dios de Egipto. Y esta Pascua, esta celebración tenía que hacerse dentro de los límites de Jerusalén. Y para una familia celebrar la Pascua tenían que tener mínimo 10 personas. Y Jesús, o una agrupación, y Jesús y sus discípulos eran ¿cuántos? 12 personas. Entonces ellos iban a celebrar la Pascua. Y sabemos ya que la Pascua se celebraba de generación en generación. Cada año la Pascua era celebrada por los judíos para conmemorar este acontecimiento que le dio libertad física. Entonces, mis hermanos, los judíos en este contexto preguntan a Jesús: Maestro, ¿dónde tú quieres que nosotros celebremos la Pascua? O sea, necesitamos un lugar para reunirnos. ¿Dónde tú quieres que nosotros la celebremos? De manera que Jesús da instrucciones a sus discípulos de cómo ellos iban a hacer. ¿Cuál era el lugar que iban a tomar para celebrarle la Pascua? La Escritura nos dice, como bien leímos, que los discípulos hicieron exactamente lo que Jesús le instruyó. Los versos 18 al 19. En los versículos 20 al 26, ya nosotros estamos en el contexto de la comida pascual. Ya la cena está servida, ¿verdad? Y Jesús allí, con esta cena ya preparada, Jesús se refiere a un hecho en particular. Uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Esta declaración, como vimos al principio, trajo tristeza en medio de ellos, ¿verdad? Ellos empezaron a preguntar cada uno: ¿seré yo, maestro? Pero soy yo, maestro, ¿verdad? Estaba profetizado que Jesús iba a ser entregado. Pero como bien dice la Escritura, como bien Jesús reafirma: ¡ay de aquel hombre! Porque en el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a este hombre no haber nacido. De manera que las consecuencias eternas no iban a ser cómodas para esa persona, ¿verdad? Y todos se preguntaban: Maestro, ¿seré yo? Hasta que llegó el momento que Judas Iscariote hizo la misma pregunta: ¿soy yo, Maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mis hermanos, en el contexto de esta comida, la Biblia nos dice que mientras ellos comían en esta Pascua, el anfitrión hizo algo que ningún anfitrión había hecho en ninguna celebración de la Pascua. El anfitrión en esta comida, ustedes saben que era Jesús, era el anfitrión. Nadie en la historia había hecho eso que él hizo. ¿Qué hace el anfitrión? De toda la mesa, toma algunos elementos en sus manos y comienza a dar instrucciones de lo que parecía una nueva celebración partiendo de esta celebración. ¿Cuál era esa nueva celebración? ¿Qué significaba esa nueva celebración? Antes de que nosotros veamos, mis hermanos, acerca de esa celebración que había nacido en el marco de la celebración de la Pascua, vamos a ver cuáles eran los alimentos que estaban sobre la mesa, que se usaban para celebrar la Pascua, y cuál era el significado que tenían estos alimentos. Esto es importante, es importante. Lo primero que había en esta mesa era el cordero, llamado el cordero pascual. Lo segundo que podemos visualizar, que podían visualizar ellos en esa mesa, eran los panes sin levadura. Lo tercero que había en la mesa era un tazón de agua salada. Y lo cuarto eran hierbas amargas. También había una especie de crema, de batimento llamado charochet. Y había también en la mesa 4 copas de vino tinto mezclado con agua. Todos estos elementos, mis hermanos, que estaban sobre la mesa, sobre la celebración de la Pascua, tenían su significado. Cada elemento significaba algo. El hermano hablaba ahorita del cordero pascual, ¿verdad? Y la preparación del cordero tenía que ser asado a fuego esa misma noche, tenía que ser comido en su totalidad. Si sobraba algo, había que quemarlo. Y este cordero, mis hermanos, transportaba a los judíos, ¿verdad?, a aquel momento de su salida de Egipto. Una de las plagas
que el Señor mandó a través de Moisés fue la plaga del ángel de la muerte. ¿Y cómo se iban a salvar los primogénitos esa noche? Bueno, tomando sangre de un cordero y pintando el dintel de su puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo. De manera que solo se salvaron aquellos hogares que habían pintado el dintel con la sangre del cordero pascual. Ese cordero sobre la mesa les recordaba a ellos esa noche, les recordaba a ellos ese momento. Pero los panes sin levadura, mis hermanos, que también estaban sobre la mesa, les recordaba a ellos que ellos tuvieron que salir huyendo de Egipto. Y como salieron huyendo de Egipto, salieron con el pan sin leudar. El pan salió sin levadura de allá, porque salieron a prisa. También había un tazón de agua que les recordaba las lágrimas de su cautividad y el cruce del mar rojo. Pero también estaban las hierbas amargas que les recordaban la amargura de su esclavitud en Egipto. Y esta crema, llamada charochet, que era una crema de frutas majada, que igualaba de alguna manera el color del barro. Y esto les recordaba el barro en el que ellos habían trabajado como esclavos, haciendo ladrillo allá en Egipto. Están las 4 copas de vino mezclada con agua. Estas recordaban una promesa que Dios hizo a su pueblo en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7. Vamos a Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7. Dice la escritura allí: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Recuerden que eran cuántas copas? 4 copas de agua. ¿Qué nosotros vemos en estos versículos? Nosotros vemos en estos versículos que el Señor ha prometido liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y el Dios, ¿verdad?, aquí usó 4 términos para describir esa redención, que usted lo encuentra en esos versículos que leímos. Yo os sacaré, número 1, y os libraré, número 2, número 3, y os redimiré, y número 4, y os tomaré. Esas 4 copas de agua con vino tinto recordaban a ellos esa promesa de que el Señor lo iba a libertar de esa esclavitud, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Algunos judíos, ustedes saben que los judíos creen diferente en algunos casos, añaden otras cosas. En fin, note cómo cada uno de estos elementos está cargado de significado, ¿verdad? Que contaban juntos la historia de la cautividad del pueblo de Dios en Egipto, pero no solo la historia de su sufrimiento y de su cautividad, también contaban la historia de su libertad. Dios había levantado de en medio de ellos a un libertador de su misma raza. Lo había preparado en el palacio de sus enemigos, ¿verdad? Dios, en su soberanía, permitió que Moisés fuese educado en el mismo palacio, como un príncipe en Egipto. Dios había conservado a su libertador, a pesar de que cuando Moisés nació, el faraón dio la orden a la partera de que si era varón, que lo mataran. Si era hembra, que le conservaran la vida. Sin embargo, las parteras temieron a Dios, y como temieron a Dios, dejaron con vida a los varones. De manera que cuando se les reclamó, entonces ellas dijeron: no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias, y cuando nosotros llegamos a asistirle en el parto, ya ellas han dado a luz. Bueno, el faraón no se detuvo ahí. Luego el faraón dio otra orden: a todos los varones, échenlo al Nilo. Porque el faraón había escuchado de esa profecía, de ese libertador, ¿verdad? Que mataran a todo varón echándolo al río Nilo. Ahora, ¿qué pasó? La madre de Moisés, como bien nosotros sabemos, tomó una barquilla, calefactó una vasija de alguna manera y conservó a su hijo. Lo echó y este llegó de esta manera al palacio. Ustedes pueden ver esto en Éxodo capítulo 1, 15 al 22,
si quieren estudiarlo. Denme un segundo. Ok, ya voy. Bien, les decía que ustedes pueden buscar esto en Éxodo. Se le mete la... Capítulo 1. Sí, sí. Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 22. No lo vamos a leer, porque esta es historia que nosotros sabemos. La idea, mis hermanos, que ese niño, que esta mujer colocó allí en esta barquilla, ese era el libertador que Dios había conservado para usarlo como instrumento y libertar a su pueblo que había sido esclavo durante más de 400 años. Ahora, cada uno de estos elementos que nosotros vemos acá en esta mesa, junto a esta figura, la figura de su libertador, eran nada más que la sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa? Que eran la sombra de lo que había de venir. Estamos hablando de una libertad física. No estamos hablando de una libertad espiritual. El antiguo pacto era imperfecto, era temporal, pero apuntaba a un pacto perfecto y a un libertador perfecto. Note lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Esa era una libertad física. Pero la libertad que viene a través de Cristo es una libertad espiritual, es completa y es perfecta y es eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, retomando las preguntas que hicimos al inicio, ¿cuál era esta nueva celebración? La cual Jesús estaba empezando allí en el contexto de la cena pascual. ¿Qué significaba esta nueva celebración? Mientras los discípulos disfrutaban la comida aquí, Él seleccionó, de todo lo que nosotros explicamos, seleccionó dos elementos de la cena y empezó a instruir. Ellos nunca imaginaron, mis hermanos, que ese pan que ellos tomaron a prisa, que no estaba leudado, se iba a convertir en un símbolo de más importancia del que ellos le tenían. Para ellos ese pan estaba allí por una casualidad. Sin embargo, este pan pasó a ser un símbolo de libertad mucho mayor que la que ellos habían conseguido por brazo fuerte. Ellos celebraban una vez más una libertad física, pero a partir de ese momento comenzaría una celebración y este pan empezaría a tener otro significado. Ya no más una aparente casualidad. Este pan ahora representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y ahora esta copa de este vino que Jesús seleccionó allí dentro de la mesa, de vino tintado, mezclado con agua, ahora iba a representar la promesa que Dios iba a cumplir y estaba cumpliendo en ese momento a su pueblo. Ahora representaba la sangre que Cristo estaba a punto de derramar en la cruz del Calvario. Esa fue la primera celebración de la Santa Comunión, pero fue la última celebración de la Santa Comunión de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuándo va a celebrar la próxima? Allá, con el Padre. No volveré a tomar de este fruto de la vid hasta que lo beba en el cielo junto con el Padre. Los versículos 27 al 29. Ahora, mis hermanos, ¿tiene la Santa Comunión un significado sumamente especial, sí o no? Está hablando de nuestra libertad. Está hablando de que nosotros hemos sido sacados de la esclavitud espiritual en la que nosotros estábamos. Está hablando de que nosotros no estábamos sujetos a servidumbre física como estaba el pueblo de Dios en Egipto, sino que estábamos sujetos a una servidumbre. Éramos esclavos no de Egipto, sino del diablo. Entonces la Santa Comunión nos recuerda a nosotros que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que ese vino representa la sangre que Él derramó por causa de nuestro pecado. Y que este pan ahora representa el cuerpo de Cristo que fue molido, que fue maltratado allí por causa de nuestro pecado. Sin embargo, mis hermanos, algo que nosotros tenemos que recordar hoy también es que Él no se quedó allí en la tumba. Que Él venció la muerte en la cruz, mis hermanos. Él entregó su cuerpo para ser flagelado, fue crucificado, derramó su sangre allí
¿Recuerdan del Cordero Amén. Pascual? ¿Quién es el Cordero ahora? Cristo. Ese Cordero del antiguo pacto solo cubría el pecado. Pero dice la Escritura, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note como cada una de esas cosas en el Antiguo Testamento tienen un cumplimiento en el Nuevo y tienen un significado. Por eso decíamos ahorita que el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Hay un cumplimiento en el nuevo pacto y un pacto mucho más excelente, mucho más especial, ¿verdad? Cristo fue sometido a una muerte vergonzosa por el pecado sin conocer pecado. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esta celebración? Conociendo nosotros el significado de esto. Para los judíos, la Pascua tenía un significado sumamente especial. La Pascua era una celebración solemne. Cada año ellos se reunían a esto. Y esto era importante, ellos lo hacían. ¿Dónde quiere maestro que te celebremos la Pascua? Ahora, para nosotros, mis hermanos, de este lado de la historia y en el nuevo pacto, la celebración de la Santa Comunión debe tener gran especialidad. Amén. Porque nos recuerda de dónde nosotros venimos. Nos recuerda quién ocupó nuestro lugar. Nos recuerda ese vino que fue la sangre derramada por Cristo Jesús, por nuestra libertad, no una libertad física, sino una libertad espiritual. Ahora, ¿celebra tú la cena con respeto? ¿Celebra tú la Santa Comunión conociendo su significado? ¿O simple y llanamente es algo que tú entiendes que la iglesia se inventó y ellos lo hacen cada primer día del mes? ¿Sabías tú el significado de esta cosa? ¿Sabías tú que el Señor nos ordenó celebrar esta cena hasta que la celebremos conjuntamente con Él? Esta no es una actividad religiosa sin sentido, mis hermanos. Esa es una conmemoración de lo que el Señor hizo por nosotros y de lo que el Señor hizo en nuestro lugar. Así que si de verdad tú estás agradecido de Dios, que Dios haya enviado a su Hijo para pagar por su muerte nuestra libertad, entonces tu actitud ante esta celebración tiene que ser de respeto, tiene que ser de profundo agradecimiento, tiene que ser de reverencia, ¿verdad? Moisés era respetado por los judíos. El hablar en contra de Moisés era una blasfemia, era pena de muerte. Sin embargo, mis hermanos, a veces nosotros no tenemos ese mismo respeto ni exhibimos ese profundo agradecimiento por este tipo de celebración. La Pascua, mis hermanos, es algo que tiene menos relevancia que la Santa Comunión. Hermano, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Jesús, mis hermanos, es nuestro libertador. Moisés murió, fue sepultado. Jesús murió y resucitó. Y si Jesús resucitó, esa es la garantía de que tú y yo también vamos a resucitar. Amén. No hemos sido libertados de una libertad física, hemos sido libertados de una muerte eterna. Porque gracias a que Jesús triunfó, nosotros también triunfamos sobre la muerte. Somos partícipes de ese triunfo y somos partícipes de esa libertad. Mis hermanos, la Santa Cena es la celebración de nuestra libertad. Y si tú viniste hoy a celebrar la Santa Comunión, tú estás celebrando que tú eres libre. Y estás celebrando que tú eres libre en Cristo. Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Y si tú estás en medio nuestro y tú no eres partícipe de esa libertad en Cristo, queremos que sepas que es imposible que tú te deshagas del yugo del pecado a menos que Cristo te salve. Tú no puedes librarte del yugo del pecado. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes hacerte a ti mismo libre. Solo Cristo puede quitarte el peso del pecado. Y ese peso que te mantiene esclavo es peor que la esclavitud que tenían los hijos de Dios en Egipto. El pecado espiritual es peor que esto. Hoy nosotros conmemoramos con la celebración de la comunión nuestra libertad en Cristo. Pero también anunciamos que esa salvación está disponible para ti también. También anunciamos que así como nosotros hemos sido libertados, tú también puedes ser libre.
tú también puedes ser libre si vienes a aquel que nos libertó a nosotros en arrepentimiento y fe. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si tú eres de aquellos que cree que su pecado es demasiado atroz para ser perdonado, nota lo que dice la Escritura, nota lo que dice Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, no importa la gravedad de tu pecado. La gente dice, eso no tiene perdón de Dios. No, eso no es verdad. No importa la gravedad de tu pecado. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tu pecado, de ser graves así como el autor de Isaías lo presenta para presentar una gravedad, dice, si son rojos, van a ser como blanca lana. La sangre de Cristo limpia todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. ¿Tú quieres ser libre hoy? Ven a Cristo. ¿Tú quieres que tus cadenas se salgan? Ven a Cristo. Pero no de una libertad física. No la libertad de un país por un libertador humano. No. La libertad de Cristo. Porque si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si tú mueres en esas condiciones, no solo vas a experimentar la esclavitud mientras estás acá, vas a ser esclavo por toda la eternidad. Vas a ir a un lugar de tormento si mueres en esas condiciones. No todo acaba con la muerte. La gente dice, oh, el muerto con tierra tiene. No, eso no es verdad. El alma es inmortal. Y si tú mueres en esas condiciones y vas a un lugar de tormento, vas a sufrir eternamente y para siempre, donde el fuego nunca se acaba, donde el gusano nunca muere, donde la queja no se termina, donde no hay agua por toda la eternidad. Pero si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú le vas a encontrar sentido a esta celebración. Tú vas a celebrar junto con nosotros que Cristo derramó su sangre, que Cristo entregó su cuerpo. Ese sacrificio de Cristo va a tener sentido para ti. No va a ser un cuento, no va a ser una historia, no va a ser una costumbre. Porque para muchas personas esto es una costumbre. Esto es una tradición. Ay, yo nací en el Evangelio. Ay, yo pertenezco a tal iglesia. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y mueres en esas condiciones, vas a ir a un lugar de tormento. Ese no es nuestro deseo. Ese no es nuestro anhelo. Nuestro deseo es que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y que puedas ser guiado por el Señor aún más allá de la muerte. Amén. El Señor ha preparado un lugar. El Señor se fue y preparó un lugar allá para que tú y yo moremos con Él allí por toda la eternidad. ¿Y sabes qué? ¿A dónde Él va a celebrar esa última cena? ¿Con quién vamos a celebrar esa última cena? ¿La voy a servir yo? ¿La va a servir el hermano Félix? ¡No! Cristo la va a servir allá con el Padre. Así que si tú quieres ser parte de esa celebración, ven ahora a Cristo en arrepentimiento y fe. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos concedes ponernos, Padre amado, a tu palabra, Padre Santo. Que este año, Señor, podamos ver muchas almas, Señor, venir a los pies de Cristo. Que este año, Señor, podamos ver muchas